Bienvenido, bienvenida a Origen. Recuerda que no importa dónde estés hoy, Dios ya está allí esperándote con amor. Soy Katherine y te acompaño en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. Respira profundo, aquieta tu mente y abre tu corazón. Comencemos. Señor, hoy llegamos ante ti con todo aquello que hemos perdido, con las personas que ya no están, con las relaciones que terminaron, con los empleos que dejamos atrás, con esas puertas que se cerraron, con las versiones de nosotros mismos que tuvimos que soltar. Tú conoces cada duelo que hemos vivido, incluso aquellos que nadie vio. Acompáñanos hoy. Danos permiso para sentir sin avergonzarnos de nuestro dolor. Danos fuerza para aceptar lo que ya no podemos cambiar. Y ayúdanos a descubrir que, incluso en medio de una pérdida, tú nunca nos has dejado solos. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy abordaremos un tema que estoy segura de que todos hemos pasado por él en algún momento, en diferentes circunstancias, pero a todos nos ha tocado vivirlo. Y es acerca de las pérdidas. Y es que hay algunas pérdidas que tienen un funeral. Hay otras que nosotros tenemos que llorar en silencio. Porque no siempre perdemos a alguien por la muerte. Muchas veces perdemos una amistad, una relación, un empleo, una ciudad, una oportunidad, un sueño, una etapa. Y lo más difícil es que muchas veces el mundo continúa funcionando como si nada hubiera pasado. Es más, yo diría que la mayoría de veces. Las personas continúan trabajando, las calles continúan llenas, el teléfono continúa sonando, pero dentro de nosotros algo terminó. Y las otras personas muchas veces no saben cuánto nos está costando aceptar que ya no volverá a ser como antes. En mi caso personal, he vivido diferentes duelos y el más fuerte que he tenido hasta el momento fue la muerte de mi tía. Ella no era simplemente una tía, ella era como mi segunda mamá. Siempre que recuerdo, ella estuvo ahí en cualquier instante de mi vida, desde que estaba pequeña hasta mi adultez. Si pasaba algo bueno, ella llegaba, o si pasaba algo malo también, ella estaba ahí siempre para mí. Y el perderla fue sentir como que una parte muy importante de mi vida había cambiado completamente para siempre. Era un dolor muy real, esa ausencia era real. Y me pregunté, ¿por qué tuvo que pasar? ¿Por qué ella? Pero decidí mirar la historia desde otro lugar. Y entendí algo que cambió mi manera de vivir su ausencia. Yo no solamente había perdido a alguien, yo había sido profundamente bendecida por haberla tenido. Por los años que Dios me permitió compartir con ella, por ese amor incondicional que recibí de ella, por los momentos que disfrutamos juntas, por las risas, por las conversaciones, por todo aquello que, aunque hoy duele recordar, sé que fue uno de los regalos más grandes de mi vida. Y ahí entendí que el dolor de perderla existía precisamente porque el amor había existido primero. Y es que a veces creemos que superar un duelo significa simplemente dejar de extrañar, pero no significa olvidar, no significa que nunca vas a volver a llorar,
no significa que no hayan esos días donde una canción, un olor o un recuerdo te devuelva por un instante a ese lugar. Superar significa aprender a vivir con el amor que quedó. Y quizás esa es una de las cosas más hermosas que podemos comprender. Hay personas que ya no están físicamente con nosotros, pero siguen viviendo en todo lo que dejaron dentro de nosotros. Y como les hablaba al principio, hay diferentes duelos y también pasé por un duelo fuerte para mí, que fue perder un empleo. Y algunas personas pueden pensar, bueno, solamente era un trabajo. Pero muchas veces no solamente es un trabajo. En mi caso estuve más de 12 años en un lugar y no solamente estaba perdiendo un salario, estaba perdiendo rutinas, personas que se habían convertido como en mi familia, seguridad, una identidad, una parte de mi vida adicional, porque fue en algo que realmente me apasionaba hacer. Durante muchos años decía, acá trabajo yo, y de repente un día uno despertarse y decir, no, ya no. Y ahí uno vuelve a preguntarse, ¿quién soy ahora? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y ahí aparece uno de los grandes desafíos de los duelos, y es aceptar que una etapa puede haber terminado, aunque nosotros todavía no estemos listos para que termine. Y hoy quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar. Que algo haya terminado no significa que nuestra vida también terminó. Que esa puerta se haya cerrado no significa que Dios dejó de guiarnos. Que hayamos perdido algo importante no significa que hayamos perdido nuestro propósito. A veces creemos que Dios está solamente presente cuando todo realmente funciona, cuando tenemos el empleo, cuando nuestra relación funciona, cuando la persona que amamos está a nuestro lado, cuando sabemos exactamente qué va a pasar. Pero muchas veces descubrimos la presencia de Dios precisamente cuando ya no tenemos el control, cuando no sabemos qué es lo que viene, cuando nos toca caminar con lágrimas, cuando tenemos que decir, Señor, no entiendo esto, pero necesito que me acompañes. Y quizá esa sea una de las oraciones más honestas que nosotros podemos hacer, porque Dios no necesita que finjamos estar bien. Jesús mismo lloró, Él conoció el dolor, Jesús conoció la pérdida. En el Salmo 34 nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No nos dice que Dios está lejos de quien está roto, dice que está cerca. Y hay algo muy poderoso en esto, porque a veces pensamos, si estoy triste es porque estoy fallando en mi fe. Pero el estar triste no significa que no tengamos fe. Llorar no significa que no confiemos en Dios. Extrañar no significa que no hayamos avanzado. Podemos estar sanando y todavía tener esos días difíciles. Podemos confiar en Dios y todavía sentir miedo. Podemos saber que Dios tiene un plan y aún así llorar porque no entendemos el capítulo por el cual estamos transitando. La fe no significa que nunca sufriremos. La fe significa que no tendremos que atravesar el sufrimiento solos. Y quizás hoy estás atravesando un duelo, posiblemente que nadie reconoce. Tal vez perdiste una amistad y todos te dicen, era tan solo una amiga, pero tú sabes lo que significaba. Tal vez terminaste una relación
y no solo perdiste a una persona, perdiste los planes que habías construido con ella. Tal vez perdiste el empleo y estás intentando demostrarle al mundo que estás bien, mientras por dentro tienes miedo de no volver a encontrar tu lugar. Tal vez estás haciendo duelo por alguna versión de ti misma, de ti mismo, por esa persona que eras antes de una decepción, antes de una enfermedad, antes de una traición, antes de una pérdida. Y hoy quiero recordarte que no todo lo que perdemos es un castigo. A veces es una transición, en ocasiones es una protección, otras veces es una preparación y otras veces simplemente es una parte dolorosa de estar vivos. Pero incluso allí Dios puede encontrarnos, porque hay cosas que no podemos recuperar, pero sí podemos permitir que Dios transforme lo que vivimos. En mi caso, la muerte de mi tía no dejó de doler porque yo decidiera agradecer. Pero la gratitud cambió la forma en la que miraba el dolor. Yo ya no pensaba únicamente qué triste que ella ya no esté. También podía decir qué bendecida fui por haberla tenido. Y quizás eso también podemos hacerlo con otras pérdidas. No solamente decir perdí el empleo, sino que agradecida estoy por todo lo que aprendí durante esos años. En mi caso, después de años de haber salido de ese empleo, entendí que Dios tiene un propósito mucho más grande conmigo, pero agradezco infinitamente a cada experiencia vivida allá. Y si es una relación la que terminó, pensar en qué agradecida o agradecida estás por aprender sobre ti, por eso que conociste sobre ti. No solamente esa amistad que se fue, sino también qué agradecido estoy por los momentos que sí existieron. Y como lo decía antes, esto no nos borra el dolor, pero sí nos ayuda a no permitir que la pérdida sea lo único que define la historia. Porque una pérdida puede ser el final de algo, pero no tiene que ser el final tuyo. Dios puede tomar lo que tú creías que era un final y convertirlo en el lugar desde donde comienza algo nuevo. Isaías 43 nos dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pero para que algo nuevo pueda comenzar, en ocasiones tenemos que aceptar que algo viejo terminó. Y eso duele. Porque nosotros queremos que Dios nos dé lo nuevo sin tener que despedirnos de lo anterior. Pero hay momentos donde la sanación comienza cuando dejamos la lucha contra la realidad. Cuando dejamos de decir, esto no puede estar pasando, y comenzamos a decir, Señor, esto está pasando, yo no sé cómo atravesarlo, pero no quiero atravesarlo sin ti. Y quizás hoy tu oración no tiene que ser, Dios, quítame el dolor inmediatamente. Tal vez puede ser, Dios, quédate conmigo mientras lo atravieso. Porque hay dolores que no desaparecen de un día para otro, pero sí pueden comenzar a sentirse menos pesados cuando dejamos de cargarlos solos. El duelo no solamente ocurre en nuestros pensamientos. Nuestro cuerpo puede experimentar cansancio, cambios en el sueño, falta de apetito, ansiedad, dificultad para concentrarnos y una sensación de agotamiento profundo.
Nuestro sistema nervioso necesita tiempo para adaptarse a esa nueva realidad, porque cuando perdemos algo importante, nuestro cerebro también tiene que aprender que eso ya no está, y eso puede tomar tiempo. Por eso no deberíamos avergonzarnos de necesitar tiempo para sanar. No existe un calendario universal para el duelo. No hay una fecha exacta en la que alguien pueda decirte, ya deberías estar bien. Cada pérdida tiene su propia historia. Cada vínculo tenía su propio significado y cada corazón procesa el dolor de una manera diferente. Pero algo importante es que sanar no significa olvidar. Sanar significa que el recuerdo deja de ocupar todo el espacio. Al principio el dolor puede parecer como una habitación completa, pero después poco a poco se convierte en una parte de la casa. Continúa existiendo, pero ya no ocupa todos los lugares. Y en ese proceso, llorar, hablar, escribir, orar y permitirnos sentir puede ayudarnos a procesar lo que vivimos. No tenemos que ser fuertes todo el tiempo. A veces la verdadera fortaleza está en reconocer: esto me dolió, esto me cambió, esto todavía me duele, y aún así elegir continuar. Y hoy quiero invitarte a escribir sin intentar sonar fuerte, sin escribir lo que deberías sentir. Escribe la verdad, allá desde lo profundo de tu corazón. ¿Qué pérdida estoy atravesando en este momento? Y puede ser una persona, una relación, ese compañero peludito que estuvo contigo por tantos años, un empleo, una etapa, un sueño o una versión de ti. La siguiente pregunta es: ¿qué es lo que realmente extraño? Y no respondas como extraño a esa persona. Pregúntate más allá. ¿Qué extraño de cómo me sentía? ¿Qué parte de mi vida cambió? ¿Qué representaba para mí? Y pregúntate también: ¿qué regalo me dejó aquello que perdí? Y puede ser un aprendizaje, un recuerdo, una experiencia, esa parte de ti que descubriste. Y finalmente, escribe: Dios, hoy no entiendo por qué esto terminó, pero te entrego mi dolor. Ayúdame a recordar lo que fue un regalo. Ayúdame a aceptar lo que ya no puedo cambiar. Y ayúdame a confiar en lo que todavía no puedo ver. Recuerda que siempre al final de nuestro devocional dejamos unos minuticos para que saques ese espacio y respondas desde tu corazón esas preguntas. Y si hoy estás atravesando por un duelo, quiero que recuerdes esto: no tienes que sanar todo hoy, no tienes que dejar de extrañar hoy, no tienes que entenderlo todo hoy. Hoy solamente tienes que dar el siguiente paso. Y si el siguiente paso es llorar, llora. Si es descansar, descansa. Si es hablar, habla. Si es orar, ora. Pero no te abandones en medio de tu propio dolor, porque Dios nunca te ha abandonado. La pérdida puede cambiar tu vida, pero no tiene el poder de borrar tu gran propósito, ese gran propósito que Dios tiene para ti. Y aunque hoy no puedas ver lo que viene, Dios ya está allí esperándote, acompañándote y recordándote que el final de una etapa nunca significa el final de tu historia.
Gracias por compartir este momento conmigo. Nos encontramos en el próximo episodio de Origen. Hasta entonces, respira, confía y recuerda que Dios sigue contigo, incluso cuando tienes que aprender a vivir sin aquello que tanto amabas.